¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de Expediente INACYPE. Yo soy Rafael Ruiz Mena y en esta ocasión les traemos un tema que estoy seguro resultará de su interés: el derecho internacional en sus distintas vertientes. Y para eso hemos invitado a dos expertos en el tema. Me voy a permitir presentar en primer término a Víctor Corzo Aceves. Víctor es licenciado en Derecho por la Universidad Marista y maestro en Derecho Internacional y comparado por la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como asesor legal del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y es catedrático de múltiples instituciones, entre las que destaca el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACYPE, y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Gracias. También nos acompaña Luis Ángel Benavides. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Es maestro y doctor en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, y en la actualidad se desempeña como director de Política Internacional en Derechos Civiles y Políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos son nuestros invitados, especialistas en esta materia. Para entrar precisamente al tema, y para tener un poco de referencia respecto a ustedes, amigos televidentes que nos hacen favor de escucharnos, yo le preguntaría a Víctor genéricamente, ¿qué entendemos por derecho internacional? Bueno, el derecho internacional en una concepción clásica es el ordenamiento normativo el cual busca regular la conducta de los estados. En la concepción ya moderna, en la cual ya hay muchos más sujetos de derecho internacional, tales como los sujetos, organismos internacionales, básicamente podemos definirlo como el conjunto de normas, principios que buscan regular las relaciones entre estos sujetos del mismo derecho, del mismo orden internacional. Eso es lo que podríamos entender por derecho internacional. Porque déjeme decirle, y en ese sentido se lo voy a preguntar a Luis, los que somos abogados o estudiamos Derecho, se cuestionaba mucho en la universidad este aspecto de si es derecho y si efectivamente es internacional, precisamente porque eventualmente no tiene la posibilidad de manera coactiva hacer valer sus normas. ¿Qué hay de esa parte de quien le niega este carácter al derecho internacional? Bueno, en efecto, es todavía una parte de la doctrina, pero digamos que una parte de la doctrina ya superada. Ya hoy en día se considera al derecho internacional como una rama del derecho. Es obviamente que tiene características particulares, ¿no? El hecho de que sean los mismos sujetos quienes crean ese derecho, quienes los aplican, entonces hace que el derecho de repente tenga problemas en cuanto a su eficacia y en cuanto a la aplicación del mismo. Pero ya hoy en día, y además ha ido evolucionando el derecho, está creando sistemas, instituciones y normas que cada vez hace que se consolide más. Claro, entonces eso ya es una cuestión superada, lo de si es derecho o no internacional. Yo te quisiera preguntar, Víctor, hablando de este tema que nos están introduciendo ustedes al derecho internacional, ¿qué se requiere para que el derecho internacional eventualmente sea parte de la norma de cada país y que eventualmente cada país se sienta involucrado a cumplir esa norma? Bueno, el problema respecto a esa pregunta depende de qué teoría o qué visión adopte cada uno de los estados. Esa es una discusión muy ya del siglo pasado, hace 2 siglos. Claro, porque interrumpiéndote un poco, el símil que yo quisiera hacer, digamos, para que la ley en México sea válida a nivel federal, la aprueba el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y eventualmente entra en vigor. Por ejemplo, en el aspecto internacional, más o menos, ¿cuál sería ese procedimiento para que entre en vigor? Nos decías ya, adelantabas un poco que cada país tiene su propio mecanismo, ¿no? Bueno, si para el derecho internacional no sigue la misma idea que el derecho interno. Para el derecho mexicano, obviamente hay una jerarquización de leyes en la cual hasta arriba tenemos la Constitución. Para el régimen internacional, básicamente el derecho internacional está por encima del derecho de cada uno de los estados. Entonces, el derecho internacional, por la excelencia, siempre va a ser convencional y los estados van a aceptarlo mediante la adopción de tratados. Pero claro, hay que recordar que hay diferentes fuentes del derecho internacional, tenemos los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho de las naciones civilizadas, la doctrina y las decisiones judiciales. Entonces, para cada una de las fuentes puede ir variando el matiz en el cual cada uno de los estados va a adoptarlo y cómo se va creando a nivel internacional.
Claro. Pero esto, Luis, básicamente se da vía convenciones internacionales, ¿no? Vía lo que conocemos como tratados, los que no somos enterados en estos temas, ¿no? Bueno, un poco para que nos quizás ejemplificar es que el Estado se compromete normalmente a través de tratados internacionales, ¿no? Que son acuerdos muy específicos porque existen cláusulas para usar ese símil. Que digamos que es lo más parecido que nosotros podríamos tener con un contrato respecto a una ley, ¿no? Exacto, bueno, y con un contrato de cierta manera, porque el Estado se obliga contractualmente en un tratado, por decirlo así, a ciertas especificaciones, a ciertas cosas. Pero, como bien dijo Víctor, existen muchas fuentes del derecho internacional. Una de ellas son las convenciones, otra es la costumbre internacional, otros son los principios, por los ejemplo, fallos. ¿La costumbre cómo se regularía? La costumbre se va a regular normalmente en la forma de un tratado. La costumbre es muy difícil de determinar en el derecho internacional porque requiere de dos componentes. Uno que es la práctica, que es reiterada de un Estado, su actuación reiterada, y otra es el elemento subjetivo que se le llama, que es el del opinio iuris, es decir, que esa práctica la haga de una manera consciente, pensando que es obligatoria para él. Entonces es una manera en que el Estado se obliga. En derecho del mar es una de las cuestiones clásicas, por ejemplo, en la costumbre internacional, pero volviendo a tu pregunta de que cómo es que se adopta el derecho internacional a nivel interno. Bueno, ya dijo Víctor que es a nivel internacional, los estados se comprometen a través de convenciones, por ejemplo, y a partir de ese momento ya es obligatorio para ese estado. Cada uno de los estados tendrá que decidir cuál es el mecanismo por el cual adopta el derecho internacional. Para efectos de su régimen interno. Para efectos de su régimen interno. Hay dos grandes teorías, una la monista y otra la dualista. Y dependiendo de cuáles adopte un Estado, es la manera en que va a adoptar ese derecho. En el caso mexicano, el artículo 133 constitucional es muy claro que una vez que los tratados son firmados por el Ejecutivo, son aprobados por el Senado, ya forman parte y son ley suprema de la nación. Sí, en ese momento ya forman parte del orden jurídico nacional. Entraríamos después en una discusión en que si existen algunas normas dentro de esos tratados que son autoaplicativas o heteroaplicativas, es decir, requerimos o no de alguna otra disposición para aplicarlo directamente, o bien ya son válidas de manera inmediata. Por estar ahí. Permíteme dar un ejemplo. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. La Convención establece, entre otras obligaciones, que queda proscrita la tortura todos aquellos estados que forman parte de esa convención. Esa obligación, en mi opinión, es una obligación autoaplicativa, es decir, el Estado está obligado a no torturar a sus ciudadanos. Es una obligación inmediata. Sin embargo, uno de los artículos de dicha convención establece la obligación de criminalizar la tortura, es decir, se tiene que formar un tipo penal al orden interno. Esta obligación es una obligación heteroaplicativa porque obviamente requiere de una reforma legal en el Código Penal para que el tratado sea para completamente... que pueda surtir efectos. Exactamente. De acuerdo, creo que queda más o menos claro esto de lo autoaplicativo y heteroaplicativo. De acuerdo a lo que decía Luis, Víctor, nuestra Constitución no considera el derecho internacional por arriba de lo que es nuestra norma interna, que es la Constitución, y después está los tratados ratificados. ¿Está por arriba de la ley federal, por ejemplo? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jurisprudencia sentada, sin embargo, la tesis más reciente tiende a jerarquizar lo que serían los tratados por encima de las leyes federales. Sin embargo, aquí me gustaría resaltar que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional no tiene solamente fundamento en lo que sería el artículo 133. El 133 solamente regula los tratados y las convenciones internacionales. Si nos vamos cuando la Constitución define al territorio nacional, ahí se aplica de forma directa el derecho internacional. Por ejemplo, en los espacios, en las zonas marítimas, dice que el territorio mexicano tendrá aquellas zonas marítimas reconocidas por el derecho internacional, al igual que el espacio aéreo, en la limitante, todo lo que está encima del territorio mexicano es parte del territorio nacional bajo las modalidades señaladas por el derecho internacional. Y esto viene a constituir un reconocimiento específico, ¿no? Expreso de
Claro, la existencia del derecho internacional. Al no hablar de tratados, como lo hace el 133, y hablar de derecho internacional, está dejando la puerta abierta a que si la costumbre internacional señala que el Estado puede señalar ciertas zonas como parte de su territorio, eso da puerta abierta a lo que sería al Estado mexicano a ir más allá. E inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resolvió lo de los usos horarios, ellos aplicaron la costumbre internacional. No hay ningún tratado internacional en el cual nos señale que México debe adoptar cierto uso horario. Sin embargo, la costumbre internacional señala que en México se debe adoptar cierto paralelo y por lo tanto es la hora que es aquí. Claro, creo que ese es un buen ejemplo de lo que vienen siendo las prácticas y las costumbres. También, como lo comentaba Luis, en el derecho del mar es algo muy común. Algo que te quería preguntar, Víctor, que me imagino que también puede ser una inquietud de nuestros amigos que nos ven, ¿cómo inicia una convención internacional? ¿Quién la inicia? Por ejemplo, sabemos que hay una organización de las Naciones Unidas, que es un órgano que aglomera una gran cantidad de países que de manera voluntaria han decidido formar parte de ella, pero ¿quién inicia de pronto una convención internacional? ¿Quién decide hacer un tratado sobre tortura o un tratado sobre comercio? ¿Cómo inicia esto? Bueno, básicamente siempre es inquietud de algún Estado, ¿no? Que lo va a proponer al organismo internacional y el organismo internacional se lo puede delegar a alguno de sus órganos especializados y ese órgano empieza a codificar, redactar un proyecto, ¿no? Eso cuando hablamos de tratados multilaterales. En tratados bilaterales es una propuesta de un gobierno a otro de que, ¿sabes qué? Quiero negociar esto, ahí te va mi proyecto. Así es como iniciaría. Y los multilaterales, que es en los que se van sumando varios de ellos, siempre es a iniciativa de algún país. Por lo general, muchas veces puede ser iniciativa de un país o un país lo apoya o muchas veces es iniciativa propia del organismo internacional. Cuando ve que hay una zona del derecho internacional o algo que se necesita impulsar más la cooperación internacional, le puede pedir a algunos de sus órganos que inicie ese estudio, ¿no? En el caso de lo que sería delincuencia organizada transnacional, corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes, se le pide a la Oficina de Naciones Unidas para la lucha en contra de la droga y el crimen que inicie tal esfuerzo, ¿no? Cuando hablamos de materia general, se le puede pedir a lo que sería la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Okay. Y así se van sumando cada uno de los estados en esto. Y aquí ya vamos llegando, Luis, un poco a lo que es el tema que también queremos platicar el día de hoy, que tiene que ver con la fragmentación. Es decir, ya que los países se han comprometido en un tratado, ya que de alguna manera están de acuerdo en cumplir con ciertas disposiciones que ellos mismos han decidido cumplir, ¿cómo se va fragmentando este derecho internacional para efectos de su cumplimiento ya al interior de los países o en la comunidad internacional? Luis. Bueno, quizás lo primero que habría que decir es que la fragmentación del derecho internacional es un tema muy específico, ¿no? Y quizás no confundirlo fragmentación con diferentes ramas del derecho internacional. Es decir, el derecho internacional como un todo, obviamente que ha ido desarrollando algunas ramas. Por decir algo, hay la rama del derecho internacional de los derechos humanos, la rama del derecho internacional penal, la rama del derecho internacional humanitario, la rama del derecho diplomático y consular, la rama del derecho del mar, solamente por mencionar algunas, ¿no? Estas son diferentes áreas del derecho internacional en donde se han desarrollado normas específicas. Así son como que especialidades, ¿no? Digamos, áreas las de ramas del derecho internacional, lo que nosotros conoceríamos normalmente derecho civil, penal, mercantil, a nivel interno. La fragmentación del derecho internacional, sin embargo, es parte de lo que la doctrina está estudiando hoy en día, en el sentido de que si existen ciertos subsistemas dentro del derecho que puedan en un momento dado aplicar sus propias normas y que ellos se desarrollen de tal manera que no les haga aplicable, por ejemplo, algunas disposiciones de lo que se conoce como responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Esa es la idea de la fragmentación del derecho internacional y, por ejemplo, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas está haciendo un estudio en este momento para ver cuáles son las implicaciones de la fragmentación del derecho internacional. ¿Qué pasa con estos subsistemas? La primera pregunta es, bueno,
son verdaderamente subsistemas dentro de un gran sistema que es el derecho internacional y cuáles son las relaciones entre subsistema y sistema. ¿Qué entenderíamos por subsistema, Víctor? Bueno, esta denotación de subsistema o régimen autocontenido o régimen especial con el cual se le ha llamado a estas especializaciones, bueno, no es nada más sino que redundando, la propia especialización del derecho internacional en algunas materias en específico, ¿no? En el caso de por ejemplo, la Organización Mundial... O sea, el sistema es el derecho internacional y los subsistemas son las especialidades. Así es. Sin embargo, el problema de la fragmentación internacional, cuando tratamos de resaltar su aspecto negativo de esta especialización, es tan especializada esa normatividad que va a perder contacto absoluto con el sistema general. En el caso, como comentaba Luis, muchas veces señalan que es tan especializada la norma que a ellos ya no les va a aplicar la regla general que aplicaría para todos los casos. Un ejemplo sería en materia de inversión extranjera. Bueno, ya vamos entrando con el tema. Si les parece, volvemos con eso que nos está platicando Víctor, que ya es el ejemplo concreto para ir entendiendo. No se vaya, regresamos. Son muy breves los cortes. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Antes de seguir con ese interesante tema de la fragmentación del derecho internacional, le invito a que nos escriba a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. Nos interesa mucho su opinión, sus sugerencias, sus comentarios. También nos puede llamar al 5487-1500 a las extensiones que aparecen en su pantalla. Volviendo con Víctor Corzo, nos quedamos en el fragmento anterior, precisamente hablando de la fragmentación del derecho penal internacional. Él nos explicaba lo que esto significa y íbamos hacia un ejemplo de lo que es esto de la fragmentación, Víctor. Sí, como iba diciendo, en el caso de inversión extranjera, la regla general del derecho internacional, como los sujetos bajo la concepción clásica no son sujetos de derecho internacional, para que una persona pudiera acudir a un tribunal internacional, bueno, obviamente no tiene legitimación activa. Entonces, un Estado, el Estado del cual es nacional, tenía que hacer suya la reclamación, como el caso Avena, en el cual México representó a los 50 y tantos connacionales ante la Corte Internacional de Justicia por los procedimientos o violaciones al derecho de notificación consular que se les violó en Estados Unidos, ¿no? Bajo esta regla señala que, bueno, primero se tienen que agotar los recursos locales. En otras palabras, el individuo tiene que agotar todo el procedimiento interno, primera instancia, segunda instancia, a lo mejor la Suprema Corte de cada país. En el caso de la inversión extranjera, al irse especializando, el derecho de inversión le da facultad a los individuos a saltarse este requisito. Básicamente, el individuo puede demandar de forma directa al Estado sin agotar estos recursos locales. Esto lo podemos ver claramente en el régimen del Banco Mundial, del Centro de Solución de Controversias en materia de inversión, el ICID, en el cual el individuo, cuando siente que hay un menoscabo a su inversión, puede demandar directamente al Estado en el cual invirtió. Entonces, hay un ejemplo en el cual este régimen especial rompe o ya deja de aplicarse la regla general. Pero en general tendría que ver con lo que eventualmente en derecho conocemos como principio de definitividad, que primero hay que agotar ciertos pasos para después llegar a una opción que nos da la ley. Aquí habría que agotar primero lo que es una norma de carácter interno de los países para después irnos al derecho internacional. Exactamente, eso es lo que dice el derecho internacional general. Sin embargo, bajo la fragmentación del derecho internacional con este régimen especial, ya no aplica eso. La persona directamente va a instancias internacionales y demanda al Estado. ¿Y cuál sería, Luis, los efectos en nuestro país, ya internamente, de aplicación de norma, de la fragmentación del derecho internacional? Bueno, lo que pasa es que puede ocurrir alguna situación que algunas personas pueden calificar como desigual, porque un extranjero, por ejemplo, siguiendo con el tema de inversiones, que estuviese en México, a lo mejor de conformidad con algún tratado internacional del cual México forma parte, que estableciera un mecanismo de solución de controversias, pudiera él tener la posibilidad de
uno, agotar recursos internos si él quisiera, si tuviese un problema con el Estado, o bien de ir directamente a la instancia internacional, dependiendo del tipo de tratado. Muchos tratados de inversión establecen esa posibilidad. Lo cual no ocurriría para un nacional, porque el nacional tendría precisamente que agotar primero los recursos internos antes de poder acudir a la instancia internacional. Eso pasa mucho en los regímenes de protección de inversiones. Yo quisiera regresar un poco al tema de la fragmentación del derecho y a lo mejor dar un ejemplo para los televidentes y decirles que pensaran un poco en el sistema solar, ¿no? El sistema solar está el Sol, está todos los planetas y las reglas que aplicarían para el sistema solar serían el equivalente al derecho internacional público. Cada uno de los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, etcétera, serían subsistemas. Dependiendo de qué tan desarrollado está el subsistema, y eso lo podemos ver siguiendo el mismo ejemplo de los planetas, algunos planetas son más interesantes que otros. Por ejemplo, la Tierra puede ser muchísimo más interesante que Neptuno, ¿no? Porque tiene una atmósfera, hay seres vivos y todo. Los subsistemas, algunos que están más desarrollados que otros. Por ejemplo, el subsistema del derecho europeo, con las instituciones que tiene, es decir, la Corte Europea, por ejemplo, la Comisión Europea, etcétera, y el desarrollo del derecho europeo es un subsistema bastante fuerte, consolidado y con relación a otras partes con relación del mundo. a otros sistemas. Pongamos el ejemplo del sistema interamericano, ¿no? Tenemos nosotros una organización regional, pero no tiene el mismo desarrollo ni normativo ni institucional equivalente al europeo. Entonces, la cuestión es ver cómo estos, volviendo al ejemplo del sistema planetario, cómo estos planetas se interrelacionan o se les aplican las reglas que son generales para todos los demás. Y ese es ahí el dilema y que se presenta, porque obviamente esos subsistemas no pueden ser tan específicos, o esa es la idea de muchos internacionalistas, no pueden ser tan específicos que se hagan una abstracción total de las reglas generales, ¿no? Siempre debe de haber como que algún punto de contacto con la regla general para que sigan viviendo en el sistema general. Uh-huh. ¿Y aquí dónde entra la fragmentación? Yo creo que el ejemplo fue muy atinado del sistema y subsistemas. La fragmentación serían cada uno de estos subsistemas, cada uno de estos planetas sería un subsistema en sí mismo. Y ahí ya se fragmenta el Ahí derecho ya se fragmenta el derecho porque de cierta manera cada uno tendría características diferentes. Entonces el planeta Tierra tendría unas características que son diferentes a Neptuno, por ejemplo. No tiene una atmósfera, no tiene seres vivos, etcétera. Pero eso no significa que la Tierra, aunque tenga características diferentes, sea ajena a las leyes de la física general o sea ajena a las leyes de la naturaleza en general. Se nos aplican, solamente que tenemos características diferentes. Y haciendo el símil con los subsistemas serían eso, el sistema europeo o el sistema de la OMC, que son muy específicos, con reglas particulares. En mi opinión, no en la opinión de todo el mundo, pero bueno, en mi opinión, aún pese a que tengan estas reglas particulares, estas instituciones particulares, no significa que serían ajenos a todo el sistema de derecho internacional, sino que tienen puntos de contacto con el derecho internacional que les son válidos. Claro. Bueno, aquí, si me dejas hacer una anotación. Sí, Víctor, por favor. Para, llevar el ejemplo al extremo, ¿no? En el caso de Plutón, pues si Plutón, como ya sabemos recientemente, ya no es un planeta, ahí a Plutón ya no le aplicaría la regla general que a todo el sistema solar. Entonces Plutón diría, soy un régimen tan especial, ya no soy planeta, no me aplica todo lo demás. Eso sería la fragmentación. O dejaría de ser subsistema para nada más estar dentro del sistema general. Okay. En este orden de ideas, Víctor, y con relación a lo que nos platicaba Luis y la pregunta que le hacía, ¿cómo afecta esta fragmentación para la implantación del derecho internacional en nuestro país? Bueno, a nivel interno se puede observar la fragmentación del derecho internacional debido a que no hay un órgano, respecto al Ejecutivo Federal, no hay un órgano que señale cuáles son los lineamientos ni la forma en la cual se debe aplicar el derecho internacional. Básicamente, en la forma en que está dividido es por las competencias de cada una de las dependencias. Esto nos lleva al problema de que cada una de las áreas internacionales, la cual tiene expertos, ellos van a darle interpretación a cierta norma. Entonces, lo que podría ser para una dependencia una obligación del derecho internacional, para otra simplemente es una declaración política. Por ejemplo, ¿esta parte no le correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores regular o coordinar a las diferentes entidades por lo que respecta al derecho internacional?
Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores solamente va a coordinar el ejercicio de la política exterior de México. Si bien es cierto, puede dar cierta orientación, lo que sería la consultoría jurídica de la Secretaría, hacia cómo aplicarlo a nivel interno, básicamente se le deja a la especialidad y a la competencia de cada una de las dependencias la ejecución de estas mismas normas. Como en el caso de cooperación internacional en materia penal, la dependencia encargada de esto es la Procuraduría General de la República. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de asistencia jurídica internacional no se mete y le deja todo el desahogo a lo que sería PGR. En materia Ahora, por ejemplo, las peticiones de organismos internacionales o de países, Luis, ¿llegan vía la Secretaría de Relaciones Exteriores o son enviados a las partes que el emisor considera debe atender el asunto? ¿Peticiones de qué tipo? Por ejemplo, de información, ahorita que mencionaba Víctor, a PGR o de algún inversionista. Depende de la materia que Pero es. no llegan a Relaciones Exteriores. No necesariamente. O sea, llegan a cada una de las, Sí, de las áreas. depende de la materia. Hay, por ejemplo, en materia comercial, la Secretaría de Comercio, de Economía, perdón, es la autoridad competente. En materia penal es PGR en muchas áreas. Y también en gran medida, me imagino, Víctor, eso se debe a la fragmentación. En ese sentido, ¿sería necesario que hubiese un órgano único del Ejecutivo que recepcionara por lo menos todas las peticiones que se reciben en materia internacional? No. Antiguamente es como se manejaba. Básicamente todo se transmitía vía diplomática. Sin embargo, con el desarrollo en el caso del derecho penal internacional, se vio que esto era una pérdida de tiempo. Entonces, precisamente en materia de extradición y asistencia jurídica se está favoreciendo mucho más el saltarse a lo que sería la vía diplomática para ir directamente con la autoridad especializada, la cual ejecute de inmediato. Esto se necesita una capacidad de reacción inmediata por parte de cada uno de los estados. Sí, digo, el otro sonaría muy burocrático, ¿no? Así es. Y la capacidad de respuesta no sería en la misma intensidad. Pero entonces, ¿cómo evitar la disparidad de criterios? Aquí es una pregunta un poco difícil porque la solución más fácil sería crear un organismo en el cual diera su opinión experta del derecho internacional. Sin embargo, lo que se busca al dejar la competencia de cada una de las dependencias es que ellos aporten esa expertise de especialización de esa materia en específico. Y al crear un órgano centralizado, atrasaría todo mucho más. Y a lo mejor estos son expertos generales y no en esa materia. No específicos. Exacto. Lo ideal sería tener personas capacitadas con conocimientos generales y con la expertise necesaria de cada una de las dependencias. Con eso es lo que se solucionaría. ¿Y tú qué opinas de esta opción, Luis? ¿Crees que sería un órgano que valiera la pena o sería burocratizar? Bueno, el problema precisamente radica en la fragmentación, es que pueden existir diferentes criterios sobre un mismo punto y criterios en contrario. Entonces, parte de lo que surge como problema de la fragmentación es la multiplicidad de órganos jurisdiccionales, ¿no? Esto, por ejemplo, en materia de inversión se puede ver con el CIADI o con la Cámara de Comercio de París, que en un momento dado los tribunales arbitrales que se crean bajo estos dos organismos pudiesen tener decisiones que son diferentes sobre una misma materia. Por ejemplo, una cuestión sobre expropiación, un tribunal dentro del sistema CIADI podría haber dicho una cosa y otro bajo la Cámara de Comercio de París puede haber señalado algo en contrario. El problema en el derecho internacional es que no existe un órgano superior que pudiese resolver la controversia, ¿no? A nivel interno, nosotros tenemos un poco ese símil, es decir, es posible que tribunales al interior tengan criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho. Eventualmente, la Suprema Corte de Justicia puede dirimir esa controversia y decidir sobre cuál el criterio es el que tiene que ser el válido o cómo es que se tiene que resolver. El problema a nivel internacional es que no tenemos este órgano judicial supremo al cual nosotros podríamos apelar en caso de que tuviésemos decisiones contrarias. Lo que se hace normalmente es que, tampoco son muchos los tribunales, se lee mucho, hay una gran comunicación de las decisiones y se trata más o menos de homogeneizar los criterios, pero no hay una solución para este problema, ¿no? Claro, porque también cada vez oímos más que demandan ciertos grupos de ciudadanos o instituciones en nuestro país que hacer caso de los tratados internacionales.
que México se ciña a tal convención internacional que firmó, a tal tratado que hizo. ¿Cómo podemos involucrarnos en esa cultura, Víctor, de los tratados y de las convenciones que eventualmente firmamos? Porque una vez que son ratificadas en México, entiendo que no es la difusión adecuada de los instrumentos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos ir interactuando para que esos tratados, esas convenciones, formen parte ya del área de conocimiento habitual de los abogados, por ejemplo? Porque hay muy poca difusión, ¿no? Sí, claro, o sea, el derecho internacional no deja de ser una materia muy especializada, que pocas personas se familiarizan con esto. Bueno, básicamente, a nivel general, precisamente por eso se busca que haya una legislación reglamentaria del tratado. Con eso se va a ir conociendo un poco más, fomenta la discusión entre el órgano legislativo y los ciudadanos pueden ir conociendo las obligaciones y los derechos que se derivan de este mismo tratado. Obviamente los tratados tienen la misma difusión que las leyes, sin embargo aquellos tratados que no necesitan una ley reglamentaria y se pueden aplicar de forma inmediata, que son Esto tendría que ver con lo que platicaba Luis de aplicación, autoaplicación o heteroaplicativa, cuando requieren o no leyes secundarias. Efectivamente. Y te refieres que su difusión es la misma en el sentido de que se publican también en el Diario Oficial de la Federación, Así es. pero finalmente a lo mejor el asunto está porque no se fomenta en las universidades el estudio de los tratados, ¿no? Bueno, sí, en México. Porque al tratar ciertas materias en la escuela, eventualmente estudiamos un código civil, estudiamos un código penal, estudiamos una constitución, pero no estudiamos un tratado internacional de tal cosa, ¿no? Bueno, también desgraciadamente debido al boom que existe en la actualidad sobre el derecho internacional, ya es imposible que exista un abogado, un superabogado que conozca todo el derecho internacional. Por la gran cantidad de... Exacto, entonces sería prácticamente imposible para un estudiante o un abogado estar familiarizado con todos los tratados existentes. En México existen, no sé si Luis recuerde, más de 1000 tratados. Pero hay un gran número de tratados que son vigentes para México, pero creo que tocas un punto muy importante en el sentido de la necesidad de capacitar a los ejecutores y aplicadores del derecho y a los usuarios del derecho en términos generales, es decir, capacitar a los abogados, capacitar a jueces. El Consejo de la Judicatura, es importante señalar, tiene cursos en los cuales les capacita también de manera constante en materia de derecho internacional. Y lo importante es no nada más conocer el tratado, sino conocer los criterios, cómo se debe de aplicar ese tratado y cómo se interpreta ese tratado. Porque mucho de la evolución del derecho internacional se ha dado a través de órganos especializados, órganos internacionales, que interpretan y aplican esos tratados internacionales. Entonces, no basta solamente con conocer el texto, que ya es un paso muy importante, ya habría un cambio cualitativo en la aplicación del derecho en México, sino también el conocer la lógica que va detrás de esos tratados y cómo es que deben de interpretarse y a la luz de qué principios tienen que poderse aplicar. Claro, eso es de la mayor relevancia. Es muy interesante. Bueno, tenemos que hacer otro corte. Es muy breve, no se vaya, regresamos. Muy bien, amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta interesante charla sobre Derecho Internacional con la compañía de Víctor Corzo y Luis Ángel Benavides. Hemos hablado ya de distintos temas, mi querido Víctor, pero a mí me gustaría preguntarte un tema que resulta importante. ¿Existe el derecho penal internacional? Sí, efectivamente el derecho penal internacional existe, es una de las ramas especiales del derecho internacional general y bueno, es una mezcla de derechos humanos, derecho humanitario y derecho penal municipal. Y bueno, en la actualidad lo vemos expresado en lo que sería el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, las Convenciones de Ginebra de Derecho Humanitario, bueno, los tribunales ad hoc del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el de Ruanda, los paneles de regulación 64 en Kosovo, la Corte Especial para Sierra Leona, las cámaras extraordinarias en Camboya. Entonces, sí, podemos concluir que existe el derecho penal internacional. Y estos que nos comentas son para casos particulares, ¿verdad? Porque existen dos, Luis, que son, entiendo, tribunales generales
que es la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Sí, la Corte Penal Internacional juzga a individuos, esa es la característica principal, y la Corte Internacional de Justicia es un órgano de Naciones Unidas y dirime controversias entre estados. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso de una controversia entre estados para que nuestros televidentes puedan tener claridad? Bueno, por ejemplo, lo mencionó Víctor al inicio, el caso Avena, que fue de México contra Estados Unidos, un caso que ganó México ante la Corte Internacional de Justicia. Ese es un caso entre estados. Los casos clásicos Pero, también. por ejemplo, ¿ese es un caso que tiene alguna vertiente penal o es...? No, bueno, este caso es muy particular. No son los casos típicos de la Corte Internacional de Justicia, porque versaba sobre la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la que México argumentó, y así fue concluido por la Corte, que Estados Unidos había violado algunas disposiciones de dicha convención en lo que se refiere a la notificación consular, y que debido a la falta de notificar consularmente, las personas, los mexicanos que habían cometido unos crímenes que estaban, muchos de ellos, que estaban ellos sujetos a pena de muerte, se había violado sus derechos. Pero México argumentó la violación a esa convención, y por lo cual nosotros fuimos ante la Corte Internacional de Justicia. Los casos típicos en la Corte Internacional de Justicia son casos de delimitación, ya sea territorial o marítima. Hay muchos casos de ellos en la Corte Internacional de Justicia, y es uno de los ejemplos. Claro, entonces, por lo que nos platica la Corte Internacional de Justicia, es sobre todas las ramas del derecho internacional, no solamente la penal. Ahí también puede ser la penal. Exactamente. Por ejemplo, ya en un caso de penal, Víctor, ¿a qué se condena un Estado? ¿A pagar una indemnización? ¿A tratar de volver las cosas a como estaban? ¿A qué se condena un Estado en materia internacional? Bueno, las formas de restitución a nivel internacional hay 4 opciones, ¿no? La primera es restitución de las cosas, restitución íntegrum, restituir a la que es situación. a como estaban antes. Exacto. De ser posible, por supuesto. Así es. Otra modalidad sería la compensación, en el sentido de que se le va a dar dinero a la persona, al Estado, por el daño causado. Una tercera opción sería la satisfacción. Se le otorga una disculpa en público en el cual el Estado reconoce que cometió la violación. Y en materia de derechos humanos, que está muy conectado con el derecho penal internacional, sería la rehabilitación, en el cual el Estado va a otorgar las facultades, lo necesario para que rehabilitar a la víctima, psicológica, físicamente, jurídicamente. Entonces, esas serían las formas de reparación del daño. Claro. Una pregunta que te quisiera hacer, Luis, es: en la experiencia internacional, ¿qué tan frecuente es el cumplimiento de las resoluciones por parte de los países? Bastante. Pese a lo que uno pudiera pensar, los estados la mayor parte del tiempo cumple con las resoluciones de tribunales internacionales, tanto de tribunales internacionales como también de arbitrajes, ¿no? Laudos arbitrales, que es quizás donde haya mayor número. ¿Por qué? Porque forma parte de la actuación del Estado a nivel internacional. Un Estado se comporta y es valorado en su actuación dependiendo también por el cumplimiento del derecho internacional. Y parte de ese cumplimiento es el cumplimiento de sentencias y laudos arbitrales por órganos jurisdiccionales. ¿Podríamos hablar de algún porcentaje? Pero es alto. Es alto, sí, yo no tengo la cifra exacta, pero es alto. Y aquí en ese respecto, básicamente, por eso se dice que el derecho internacional es un derecho mucho más avanzado que el derecho nacional, porque no se necesita un órgano coercitivo que obliga a los estados a cumplir, sino los estados voluntariamente. Lo hacen de manera voluntaria, eso Exacto. es muy importante, es un dato a tomar en cuenta. Así es. Bueno, hablábamos ahorita de la Corte Internacional y, como nos explicaba Luis, ve distintas materias, entre ellas la penal, pero tenemos el otro órgano que sí específicamente incluso lleva la denominación de penal, Corte Penal Internacional. Entonces entiendo que en este caso, Víctor, sí es un órgano especializado en esa materia. Así es, la Corte Penal Internacional es una institución permanente, la cual va a conocer violaciones al derecho penal internacional, y aunque es una corte que va a juzgar a los individuos, también se le ha caracterizado como una corte de derechos humanos, en el sentido de que ya que las víctimas pueden hacer representaciones directas ante la corte. Entonces, precisamente es una de las características modernas de este tipo de tribunal a comparación de los existentes. Representaciones directas, esto quiere decir que cualquier ciudadano de cualquier país puede concurrir directamente a la Corte
hacer su denuncia? Así es. El fiscal de la Corte recibe denuncias por cualquier persona, diario se reciben muchísimas. El fiscal tiene la obligación de analizar cada una de ellas. Una vez que ya hay una investigación sobre una situación, las víctimas de esa situación pueden aplicar a la Corte pueden presentar argumentos. Pueden estar representados por un abogado dentro de la misma Corte y ellos pueden presentar sus alegatos para la cuantificación de las reparaciones. Eso es. Nos comentabas hace un momento, Luis, que la Corte Penal Internacional tiene como característica que ahí se somete a la justicia a personas, no a países, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo opera esta circunstancia? Bueno, es algo que, en mi opinión, es un gran avance porque finalmente también se le da un reconocimiento al individuo, ¿no? Y forma parte ya de una gran teoría de que los estados pues no actúan, no son entidades abstractas, ¿no? Sino que actúan a través de individuos y de personas. Y esas personas tienen responsabilidad internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional, los crímenes por los cuales pueden ser juzgados las personas son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y eventualmente el crimen de agresión, que todavía no está definido. Hay una gran discusión porque, bueno, normalmente el tipo de personas que podrían cometer esos crímenes y el objetivo que tiene la Corte Penal Internacional es ir en contra de los grandes criminales. Y normalmente esos grandes criminales serían aquellas personas que hubieran tenido alguna posición dentro de su gobierno que les hubiera podido permitir, que sabían perfectamente el tipo de acciones que estaban cometiendo. Por lo cual la Corte va a juzgar a un número muy pequeño de personas, y los demás criminales tendrán que ser juzgados por los estados. Claro, eso es muy interesante. Por ejemplo, Víctor, esto quiere decir que un ciudadano europeo, por ejemplo, puede ir a la Corte Penal Internacional a denunciar, por ejemplo, a un dictador sudamericano o que fue un presidente sudamericano, llamémoslo dictador, que ha dejado el cargo y denunciarlo por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Así es, pero claro, el hecho de que tenga la facultad de denunciarlo no significa que se le vaya a dar mucho más peso que una denuncia que se le hace por parte de que está dentro de ese país y sufrió el crimen. Esto es para evitar de que una persona prenda la televisión, vea las noticias y diga, me parece que la situación en tal país está mal y la Corte debe intervenir, ¿no? No obstante esto, el fiscal tiene la obligación de todos los casos de analizar. Entonces, si cierto, se le va a dar un peso mayor a otro, las dos tienen la misma validez, los dos tipos de denuncias, tanto una persona dentro del conflicto como una externa. Pero finalmente, Luis, el quid del asunto radica en que considere el fiscal que se ha cometido un crimen de lesa humanidad. Sí, un crimen de lesa humanidad o crimen de guerra o genocidio. Ajá. ¿No? Si consideran que se ha cometido un crimen de esta naturaleza, empieza la investigación. Exacto. Ahora, ¿hay alguna forma, Víctor, en que normalmente aleguen los que tuvieron esos cargos de responsabilidad en sus países y que se les está acusando para no ser objeto de la Corte Penal Internacional? En base al derecho internacional general, existe una posibilidad en la cual pueden alegarlo, ¿no? Que sería la inmunidad. Para la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma claramente señala que para ellos no es inaplicable este argumento. Ellos van a juzgar a todo mundo. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, en el caso Arrest Warrant entre la República Democrática del Congo contra Bélgica, cuando Bélgica emitió una orden de arresto en contra del secretario de Relaciones Exteriores del Congo, señaló que esta persona tenía inmunidad. Entonces aplicó, el criterio que estableció la Corte en ese caso fue que este tipo de argumentos de inmunidad de cabezas de estados, en donde no pueden argumentarse, son ante tribunales internacionales. Entonces la Corte no tiene ninguna limitante de este tipo, puede juzgar a cualquier persona, siempre y cuando el caso sea referido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el Estado sea parte del Estatuto de Roma o el delito haya sido cometido en un Estado que es parte del mismo estatuto. Eso es. ¿Esto quiere decir, Luis, que aquí es irrelevante que la persona a la que están acusando se someta o no a la jurisdicción de la Corte?
Pues bueno, lo que quiere decir es que primero tienen que cumplirse los criterios para que la Así es, Corte porque pueda podría sonar muy lógico actuar. decir, bueno, yo soy mexicano, no tiene por qué juzgarme una Corte Penal Internacional que está ubicado. ¿Está en La Haya también? Así es. Sí. En La Haya, sino yo me someto a la jurisdicción de tribunales de México con los mexicanos. Ese argumento... Pero no es válido porque ya México forma parte del Estatuto de Roma. Entonces ya una reconocemos... cuestión importante. Sí. Claro, es como... Si eres firmante, Exactamente. todos tus ciudadanos... Sí, la característica del Estatuto de Roma es que es un tratado internacional. Entonces, los tratados voluntariamente tienen que formar parte de este tratado para que se les aplique el régimen. Ya explicó Víctor que hay otras condiciones y otras circunstancias por las cuales también eventualmente la Corte Penal Internacional puede ejercer competencia sobre un individuo. Por ejemplo, si el Consejo de Seguridad remite una situación particular. Estados Unidos, por ejemplo, no forma parte del Estatuto de Roma. Ajá, es el que no ha firmado. No por lo tanto, no se somete a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Exactamente, pero ya ahorita hay más de 100 países que forman parte del estatuto y eso le está dando una gran fuerza a la propia Corte Penal Internacional y está reafirmando los principios que están contenidos en dicho estatuto. Entonces, si bien ya muchos de esos principios formaban parte de la costumbre internacional en términos generales, ahora con la firma del estatuto y el hecho de que tantos estados formen parte del mismo, pues bueno, le está dando una mayor relevancia y están consolidando este sistema de derecho internacional penal que es un sistema bastante nuevo. Con base a esto que nos comenta Luis Víctor, por ejemplo, un ciudadano estadounidense no podría ser objeto de un juicio en la Corte Penal Internacional. A menos de que haya cometido el delito en un estado que sí es parte del Estatuto de Roma. Y bueno, claro, hay que precisar que aunque cometan un delito, jurisdicción de la Corte, no automáticamente la Corte va a conocer del caso, sino que la Corte Penal Internacional opera bajo el principio de complementariedad. Eso significa que solamente va a conocer de aquellos casos en los cuales el Estado no quiera o no pueda juzgar e investigar a la persona. Entonces, la Corte Penal Internacional viene a ser como la última línea para la impunidad internacional. La Corte Penal Internacional, como dijo el fiscal Luis Moreno Ocampo, en un mundo ideal jamás va a tener un caso. ¿Por qué? Porque los estados van a cumplir con sus obligaciones del derecho internacional y juzgar a todo este tipo de personas. Claro, pero no estamos en un mundo ideal, ¿no? Así es. Pero lo importante ahí hay que destacar es que la obligación primaria recae en los estados. Eso fue una parte de la gran negociación que tuvo el momento de la elaboración del Estatuto de Roma. Fue dejar claro que son los estados los primeros obligados en juzgar crímenes internacionales porque afectan al sistema internacional y sin embargo los estados mismos reconocen la necesidad de crear un órgano jurisdiccional supranacional para poder juzgar a los criminales internacionales. Ahora, en este orden de ideas, Víctor, hasta ahora la Corte Penal Internacional ha resultado ser un órgano eficaz, ha cumplido con su función o de alguna manera se ha convertido como que en un verdugo de los vencidos. No, yo considero que la Corte va a paso lento pero firme. En la actualidad ya tiene a 3 personas detenidas. Tomás Lubangadilo se perfila a ser la primera persona en ser juzgada. Y bueno, no hay que olvidar que la Corte Penal Internacional... ¿La primera persona en ser juzgada? Así es. ¿Ah, sí, apenas? Ok, ¿y quién es él o ella, perdón? Tomás Lubangadilo participa en el conflicto, si no mal recuerdo, de la República Democrática del Congo. Y bueno, se le acusa de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, básicamente por reclutar niños menores de 15 años como soldados y hacer que participen en los conflictos armados. Entonces está enfrentando este tipo de cargos. Ahorita se ha llevado lo que sería la presentación de cargos. Ya se realizó la confirmación de cargos por parte de la Sala de Asuntos Preliminares y bueno, está en espera de que la Sala de Primera Instancia inicie el juzgamiento. Ah, eso es. Entonces, Luis, en este tiempo que ha hecho la Corte Penal Internacional, yo no sabía que este era el primer caso apenas. Está investigando. Hay que señalar que, bueno, la Corte... recepciona la denuncia. Recepciona la denuncia, hay que hacer un análisis de la denuncia y hay equipos de investigadores. Es importante señalar, bueno, la Corte tiene su sede en La Haya, en Holanda. Hasta ahorita los crímenes ocurren
fuera de ahí, de esa jurisdicción. Entonces, es difícil porque se tienen que desplazar al lugar, se tienen que hacer las investigaciones necesarias, se tiene que recabar toda la información para que el fiscal pueda hacer su caso. Finalmente, y cuando se considere que se tienen que los ya elementos, tiene todos los elementos, entonces ya vamos, ya se puede ir. que es el caso de actualmente. de este amigo del Congo. Bueno, pues muy bien, resulta muy interesante el tema del derecho penal internacional, el derecho internacional en general, su fragmentación. Yo les agradezco mucho el que nos hayan compartido distintos elementos de lo amplio que es el derecho internacional. Yo creo que también con base a las opiniones y sugerencias de nuestros amigos televidentes, podríamos tener temas ya más específicos que pudiesen resultar de interés. Yo por lo pronto quisiera agradecerle a Luis Ángel Benavides, a Víctor Corso, el que nos hayan acompañado el día de hoy, y a ustedes el favor de su atención. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7. Gracias.